Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. Comenzamos. Mi familia bonita, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas a la hora que estén viendo este video. ¿Sabían ustedes que hay otra manera de llegar a la famosa ya cascada Cola de Caballo? Además del camino tradicional que ya conocemos, que es la carretera Cola de Caballo. Y es precisamente el recorrido que vamos a hacer esta mañana. Una mañana fresca, despejada, pero que tenemos pronóstico de lluvia para después de mediodía. Entonces vamos a realizar este recorrido de manera más ágil para ver si no nos alcanza la lluvia. Estamos en la comunidad de San Francisco. Resulta que toda la vida hemos sabido que de San Francisco es posible llegar a Cola de Caballo por dentro, como decimos en los pueblos. Sí, lo que estamos haciendo es recorrer lo que es la extensión de la calle Hidalgo, pero por dentro, cuando ya termina el pavimento, desviándonos de la entrada de la Medalla Milagrosa. Es decir, hacemos el mismo recorrido que hacemos como si fuéramos a la Medalla Milagrosa, pero en el momento en que tomamos pues digamos que la curva a la derecha para la Medalla Milagrosa, nosotros vamos a seguir de frente. Este es un camino muy utilizado por ciclistas de montaña. Bien podría caber por aquí también una cuatrimoto 4x4. Tal vez las Racer también pudieran estar por aquí. Pero también es ideal para aquellos a los que tengan como pasión el senderismo. Sí, es un camino apretado, sí, que cabe muy bien un móvil, pero tenemos vegetación por ambos lados y vamos prácticamente caminando a la falda de la Sierra de Santiago. Como les decía, la forma de accesar a este lugar es viniendo por la carretera nacional. Tomamos la calle 21 de marzo hasta que llegamos a la intersección con la calle Hidalgo. Recuerden, la 21 de marzo nos va a dar como indicador el pasar por el gimnasio polivalente. Después que ya hayamos tomado la calle Hidalgo, recuerden que tenemos que pasar la capilla de San Francisco de Asís. Más adelante está el entronque a la Medalla Milagrosa. Y nosotros hasta ahí llegamos con el automóvil y seguimos caminando por toda esta calle. Es terracería hasta que se convierta en calle a Cola de Caballo. La mañana está muy bonita, va a apretar el calor, se los aseguro, pero vamos a aprovechar esta vegetación que nos va haciendo sombra en el camino y disfrutemos la maravilla del paisaje. No nos dejen solos, acompáñenos, en un ratito más llegamos. Estos lugares me parecen increíbles. Hago una pausa. Saben, voy a hacer una pausa con respecto a esto de los avisos de sobre todo la basura. En todos los recorridos que hemos hecho en esta nueva temporada nos hemos encontrado con estos anuncios y siempre trato de recalcar la importancia de pues cuidar la naturaleza, no desequilibrar la ecología y seguir disfrutando de estos maravillosos parajes. Sin embargo, algo que he omitido en mis videos, pero que ahora sí voy a denunciar, es que nos falta mucha civilidad. Verdaderamente, en todos los recorridos que hemos hecho, sin importar cuántos anuncios nos encontremos
de no tirar basura es de considerar la cantidad de basura que nos encontramos en el camino. En el último recorrido, en el barrial, aunque no me lo crean, hasta llantas de automóvil nos encontramos tiradas. Las llevo para allá, al cabo no me ve nadie, va muy poca gente, las dejo, me deshago de ellas y viva la naturaleza. Así, igual, botellas de agua, de jugo, bolsas de botana, fritos, papas. Y no se vale porque pues son precisamente todos estos recursos naturales los que nos permiten a los seres humanos seguir con vida en este planeta que está vivo. Entonces, disfrutémoslo, no lo destruyamos. Sí, continuamos por estos caminos que parecen de película de miedo. No nos dejen solos. Mi familia bonita, de los regalos que nos da estos parajes tan maravillosos. Aquí tenemos la vista de Villa de Santiago desde un poco más arriba de San Francisco, armonizada por este maravilloso canto de los pájaros. Verdaderamente, si no apreciamos este regalo que nos da la naturaleza, no sé qué estamos pensando, pero díganme si no, esto está de postal para llevar al extranjero. Allá al fondo alcanzamos a ver la parroquia de Santiago Apóstol, ¿sí? Y al fondo, más al fondo, lo que es la Sierra de la Silla. Mucha gente solamente dice atrás del Cerro de la Silla, pero todo esto que vemos allá atrás se llama la Sierra de la Silla. Ya lo comentamos en un video de la temporada anterior, porque esta cordillera inicia precisamente con el Cerro de la Silla en Monterrey y se extiende hasta lo que es por este lado Santiago y Allende, por aquel lado Guadalupe, Juárez y Cadereyta. Continuamos. El camino hasta este momento, mi familia bonita, ha sido noble, sobre todo por lo amplio que está el camino. Sin embargo, es notorio que en las temporadas de lluvia, con la caída del agua, la firmeza, ¿sí?, se accidenta en el suelo, porque encontramos surcos muy pronunciados donde va como si fuera un canal natural de agua por el centro del camino. Es de imaginarse que esto es por las temporadas de lluvia y provoca que se relave la laja, ¿sí? Entonces vamos caminando prácticamente en subidas, en ascensos, y descensos por lajas relavadas, que me supongo que cuando están mojadas hay que tener un poco más de cuidado, porque la laja por lo general tiende a ser bastante resbaladiza. Continuamos, mi familia, seguimos aquí con esta sombrilla artificial que nos da una sombra maravillosa en todo esto que ha sido el recorrido de San Francisco a Cola de Caballo, aquí en Santiago, Nuevo León, México. Senderistas, ciclistas, está a la orden este camino. Continuamos.
Mi familia bonita, las recomendaciones siguen siendo las de siempre. Sí, nunca venir solos, traer tu dotación de agua, medir tu esfuerzo para que en el momento que sea necesario hacer un descanso lo hagas, traer tu repelente contra los insectos, aunque debo de confesar que en este recorrido como que los mosquitos tienen paro laboral, porque la verdad no se nos han acercado ni de broma, y eso se los agradecemos mucho porque de pronto sí están de encargo. En este recorrido, desde que lo iniciamos, la señora Luna nos ha venido acompañando, no se ha regresado a dormir, sigue con nosotros y ya está muy entrada la mañana, pero aquí está, preciosa, suspendida en el espacio, dándonos y regalándonos esta bonita postal. Ustedes me dicen si exagero o no. Aquí está lo que les comento, como si esto fuera el basurero. Me pregunto quién viene hasta estos lugares a tirar basura. Increíble, pero cierto, y está hasta abajo. Impresionante vista, mi familia bonita, la que empezamos a percibir ya acá en las alturas. Recuerden que Cola de Caballo está a la falda prácticamente de lo que es la Sierra Madre Oriental, a la altura de Santiago, Nuevo León. Y aquí podemos ver, sí, el esplendor de que gozamos desde las alturas. Estamos por llegar, no se cansen, ya mero estamos aquí. Mi familia bonita, aquí tenemos otra ventana que nos permite tener esta imagen. Ya podemos ver cómo hemos recorrido el camino, ya tenemos la presa de la Boca a nuestra vista. Y es que en realidad lo que estamos haciendo es caminar, no en paralelo, porque estamos bordeando la sierra, pero sí prácticamente a la par de lo que es de San Francisco a El Cercado. Prácticamente vamos subiendo en ascensos pequeños, un poco algunos complicados, pero esto quiere decir que ya estamos cerca de nuestro destino porque tenemos frente a nosotros la presa de la Boca. Pues bien, mi familia, después de haber caminado un promedio de 2 horas y algo, estamos llegando a Cola de Caballo. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para ir a ver la cascada. Tantito porque ya está muy vista. Si acaso es... Buenos días. Si acaso, mi familia, es la cascada más visitada, yo creo, que en el estado de Nuevo León. Mi familia, pues nos quedamos con la novedad de que debido a la contingencia sanitaria por esta pandemia, el acceso a la cascada está cerrado, no podemos subir, pero vamos a subir un poquito más a lo que se llama el Velo de Novia, en mis tiempos conocida como la segunda cascada. Mi familia, este no es el Velo de Novia, este está un poquito más arriba, pero ahora que lo hemos visto no podía quedarme con las ganas de mostrarles qué hermosa cascada. El Velo de Novia, en mis tiempos conocida como la segunda cascada, la cual tenía otra forma, pero que el huracán Alex dejó, adquirió esta nueva forma y ahora la llamamos el Velo de Novia. Mi familia bonita, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, no quiero despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.